a todos nuestros suscriptores. Este es el tercer episodio, capítulo de, de esta serie que estamos editando con Israel Cuevas, un servidor Héctor, eh, respecto de cómo iniciar y para aquellos que están empezando a ser nuevos entrenadores, cómo iniciar como entrenador, cómo formar su escuela. Y en este episodio, en este capítulo, eh, vamos a empezar a trabajar Israel y yo desde la parte de cómo él, ahora en Canadá, inició su escuela, porque es muy particular. Una cosa es iniciarla en la Ciudad de México con todas las cosas a tu favor, desde el idioma, desde que tienes conocidos, que estás arropado por la gente que te conoce, tienes un currículo, a iniciar una escuela en otro país donde nadie te conoce, donde el idioma también fue una barrera. ¿Cómo, cómo iniciamos esa escuela, Israel? Primero, muy buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a todos. Mira qué interesante, porque me pones a pensar y recuerdo cómo inicié esto. Y fue difícil, pero fue muy padre. Te voy a decir qué fue lo primero que hice, ¿no? Primero me metía de lleno al idioma, porque sin el idioma imposible, ¿no? Entonces, yo ya traía un poco de inglés, pero entendía, pero me costaba mucho, mucho hablarlo. De hecho, yo mismo me sorprendía, decía, ¿cómo es posible que no pueda expresarme? Me sentía como un niño hablando, ¿no? Bueno, pues obviamente en la escuela fui desarrollando, me fui soltando, y bueno, cuando el idioma llegó y llegó el momento de que me sentí confiado, dije, ahora sí, a poner la escuela, ¿no? Entonces el tema administrativo me costó mucho trabajo, muchísimo. Entonces ahí encontré una persona que me ayudó, una amiga que me ayudó muchísimo a resolver ese problema. Y ya estaba la escuela, ya estaba en tema de papeles, ya estaba lista. Ahora faltaba salir a conseguir los niños. Y dije, ¿y ahora cómo le hago, no? O sea, y primero fui a imprimir unas hojas a la papelería, las fui pegando por todos lados, ¿no? Invitando a los papás con mis ideas, ya sabes, de una forma diferente de entrenar al fútbol, la libertad y todo ese rollo, y pues no llegaba nadie, man. Rentaba yo las canchas y no me llegaba nadie. Entonces fui cambiando de estrategia, fui haciendo diferentes dinámicas, me diseñé ¿cómo se llama? Un póster grandote con cartón y con letras de madera. Las compré en una tienda que se llama Dolarama por acá, entonces muy barato. Entonces me puse a pintar las letras porque primero hice una cotización de cuánto me costaría un letrero como de 30 por 30 y me costaba muy caro. Entonces dije, no, este lo puedo hacer yo. Fui, lo hice y le puse unas varillas, me salí a un parque, planté el letrero en un parque y dije, hacer lo que estaba en mis manos, ¿no? En ese entonces era lo que había. Ahí donde estaba lleno de niños y pasaba la gente y todo. Entonces, pues nadie me preguntaba nada, nadie me veía. Y de pronto se me ocurrió, dije, bueno, pues me voy a poner a jugar en el parque. Me puse a jugar en el parque con la pelota y se acercaron niños, se acercó uno, se acercaron dos, de pronto se acercaron tres, empezaron a hacer preguntas, empecé a hablar con ellos, les dije que era entrenador, ya después se acercaron los papás, les expliqué, me puse a jugar con ellos, les di unas clases gratis y de pronto empezaron a llegar niños y empezaron a llegar niños y así fue como empezó a caminar, inventando, fíjate. Claro. Aquí, bueno, independientemente que estás en otro país, siempre el problema fundamental cuando vas a iniciar algo, pues, es la comunicación, ¿no? La forma en cómo nos comunicamos. Entonces, en México, pues pasa exactamente lo mismo. Cómo mandar un mensaje, independientemente que hablemos lo mismo, el mismo idioma y demás, pues la forma en cómo mandamos el mensaje y cómo lo reciben los demás
y cómo nos regresa la información, sabemos si hicimos bien las cosas, ¿no? Si tenemos una comunicación efectiva o no. En Claro. este caso, bueno, aquí mucho más marcado, ¿no? En ese sentido, el no saberte comunicar o no saber comunicar las ideas, y más en específico, que son ideas sobre el fútbol, que es un lenguaje muy específico, muy diferente a sostener una conversación normal o coloquial con cualquier otra persona, pues esto es más técnico, ¿no? Entonces supongo que representó el mismo problema. Claro, no, fue muy difícil. De hecho, parte de lo que a mí como entrenador en lo personal, porque una cosa es la metodología y otra lo que yo soy como entrenador, ¿no? Eh, me, me, me apoyo mucho en la comunicación, en las palabras, porque estoy jugando con ellos, pero al mismo tiempo que estoy jugando le estoy dando muchas indicaciones. Cuando yo jugaba fútbol todo el tiempo estaba hablando, no paraba de hablar, no podía. Era algo normal. Entonces ahora con los niños es muchísimo más fácil para mí, porque sobre la marcha estoy hable y hable y hable y no paro. Y eso me ayuda mucho porque no paro el juego y no dejan de divertirse, pero les transmito mucha información. Entonces sí me costó muchísimo trabajo, pero fíjate que trabajar con ellos es padrísimo porque te ayudan. O sea, ellos te ayudan. Me ayudó mucho en el lenguaje trabajar con niños. Ellos mismos me captaban muy bien la idea y de pronto me ayudaban a decir las cosas. Me decían, oh, ya te entendí, tú quieres decir esto. Y yo decía, sí, justo eso quise decir. No sé cómo no lo pude organizar en mi cabeza, pero eso es lo que quería decir. Entonces ya lo fui memorizando y así en la repetición. Ahora, ok, pues fue de ida y vuelta, ¿no? Los dos aprendieron, el alumno y el maestro, ¿no? Justamente eso es bien importante, ¿no? Para los que dicen que el maestro es el único que enseña. No, los niños nos enseñan un montón de cosas. Digo, luego hablamos de los niños como si nosotros no hubiéramos sido. Esa es la parte que en nuestra metodología me gusta recordar. No hay que olvidar que fuimos niños. Y lo más padre es eso, tener la capacidad de convertirte en niño otra vez, sentirte niño y ponerte a jugar con ellos, desconectarte de que eres el maestro. No, no, no. En el juego los dos aprendemos. Claro. Bueno, pues lo que las personas no saben, nos conocemos de hace tiempo, el proyecto, tú estando en Canadá, yo acá en México, en Guadalajara específicamente, estuvimos trabajando para darle forma al proyecto. Claro. Y tú, tú estuviste, antes de querer poner la escuela, querías ir a los clubes importantes, no querías, fuiste. Estuviste viendo, estuviste checando cómo entrenaban, incluso club de primera división, y fuiste ofreciendo tus servicios. Incluso en una de esas escuelas te contrataron, pero al final no, no te quedaste porque tus ideas no comulgaban con las de ellos, ¿no? Por la forma de trabajar. A ver, explícanos a la gente que no te conoce esta parte, ¿no? Que también en México pasa, ¿no? Pues antes de querer poner mi escuela, bueno, pues yo primero me quiero contratar, ¿no? Quiero tener que alguien me contrate, garantizarme un sueldo y sobre esa base, pues ir creciendo. Hiciste exactamente lo mismo allá, pero hubo ese problema de que tus ideas y tu forma de enseñanza no eran las que ellos esperaban, ¿no? Sí, justamente, mira, de hecho, te cuento, en México yo ya tenía mi escuela, estaba empezando, te estoy hablando de, hoy por ahí en mi escuela yo la inicié en el 2010 en México, entonces por ahí en el 2013 tuve la invitación para trabajar en América, en México, y fui a probarme, hice mi prueba con un profesor que estaba en aquel entonces, un inglés, que hasta la fecha somos amigos, y él me ofreció el trabajo, o sea, me hizo la prueba, ¿no? Me puso a entrenar niños y todo. Y yo ahí tuve la oportunidad de platicar con él y me dijo las líneas, los lineamientos, ¿no? O sea, las formas que tenían para entrenar y bueno, yo terminamos siendo amigos y todo, pero sí decidí no involucrarme porque vi muchas
cosas que estaban en contra de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, no sentí esa libertad para poder trabajar. Y digo, lo entiendo, es normal, por eso yo tengo mi propia academia, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegué acá a México, digo, a Toronto, mientras yo agarraba el lenguaje, no me sentía yo capaz de poner la escuela, te digo, fue lo primero que hice, ponerme a estudiar inglés, pero mientras tanto estaba buscando trabajo, entonces busqué trabajo en diferentes escuelas y me contrataron, fui a hacer la prueba a una escuela grande, muy grande de aquí, que es SC Toronto, y me contrataron, estuve trabajando 9 meses, 9 meses, el head coach, un tipazo, me trató siempre súper bien, pero nunca me dio la oportunidad de sentarme a platicar con él, ¿no? Yo creo que también un poco por mis limitaciones de lenguajes. Fue paciente los primeros días, me atendió muy bien y todo, y me puso a trabajar con un chavo, el encargado, el entrenador principal de la categoría en la que yo entré, que eran los sub 10 menores de 10. El entrenador era un chavo de 24 años, ¿no? Entonces, mis primeros entrenamientos yo me puse a entrenar con los niños, haciendo lo que yo sé hacer, que trabajar en base a la percepción, que es muchísimo mejor con el ejemplo que con las palabras, ¿no? Con el entendimiento, sobre todo con niños. Y de pronto llega y me regaña, pero así me regaña, literal. Y me dice, no, ¿qué estás haciendo? Y le digo, oye, le estoy poniendo el ejemplo a los niños, pero así delante de los papás y de los niños. Y pues ya me guardé mi molestia, dije, bueno, no me gusta hacer escenas, ¿no? Me lo guardé y dejé de hacer lo que estaba haciendo. Y de pronto los niños, pues, no captaban la idea de lo que él les quería decir, porque él no sabía hacerlo, él no podía, no sabía patear la pelota. O sea, ya me di cuenta con el tiempo que él no sabía patear la pelota, entonces sí le molestaba, no solo a él, a varios que ellos tienen la teoría bien, bien desarrollada. En ese club la tenían súper desarrollada, ¿no? Tenían una metodología inglesa. Sí, impactante y todo, pero no se trata de lo que le quieres enseñar, sino de lo que realmente el niño aprende. Y los niños aprendían muy poco, pero la apariencia era de wow, ¿no? Un campo bien estructurado, con hitos por aquí, por allá. Bueno, duré 9 meses porque lo que me di cuenta fue que a los niñitos le estaban poniendo ladrillos en su cerebrito y nada más les decían esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. Y te voy a decir una cosa, la capacidad de los niños, la de capacidad del ser humano para resolver problemas es espectacular, es increíble. Ese tipo de metodologías lo que hacen es tratar de bloquear al cerebro para que se desarrollen y aún así se desarrolla. O sea, con todo y que el entrenador está trabajando en contra de la creatividad del niño, esa creatividad aún así florece porque no significa que esa metodología funcione como tal. O sea, sí funciona en ciertas cosas, pero lo impresionante es eso, que con todo y eso había niños que desarrollaban capacidades. Ahora yo me preguntaba, ¿qué pasaría con ese niño que yo ya detecté? Porque ellos también, te voy a ser honesto, no tienen la capacidad de detectar el talento. Entonces yo detecté el talento en algunos niños y yo decía, ¿qué pasaría con este niño si lleva 4 años entrenando así? ¿Qué pasaría con él en un entorno libre, ¿no? Donde se atreviera a equivocarse, donde se atreviera a romper ese esquema en el que ya lo metieron. Sería una cosa, yo creo que sería una cosa brutal. Entonces, pues sí, el tema es ese, que duré poco tiempo, sí trabajé en un gran club, después, gracias a Dios, tuve la oportunidad ya de poner mi escuela. Ahora, en ese andar buscando oportunidades, pues conociste a mucha gente, conociste un club que el dueño o la dueña era brasileña, conociste un club de un centroamericano, conociste un club de un sudamericano colombiano y pues te fuiste haciendo de conocidos, de gente con la que estuviste conviviendo, trabajando en tratando de que vieran cómo era el método con el cual trabajas. Todos ellos les interesó muchísimo, sobre todo porque, bueno, pues son entrenadores o dueños de clubes que son de América,
se vive el fútbol diferente del europeo, se juega de manera diferente y aún así eh, les interesó muchísimo tu metodología. Sí, claro. De hecho, fue muy curioso porque al principio, yo creo que fue un año donde estuve tocando puertas y nadie me abría, nadie me abría, nadie, ¿no? Y de pronto cuando empecé yo a entrenar, eh, o sea, que me hice de un grupo de niños, como que las puertas se empezaron a abrir y conocí a mi amiga esta brasileña que me recomendó el coordinador del club y también me ofreció un contrato, pero tenía que ajustarme yo a ciertas cosas. Te digo, no, no está mal, no se trata de tampoco que yo quiera llegar o sea, que me contraten y que yo diga, no, pero sí vamos a trabajar así, pues no, no se puede, ¿no? Pero también cuando veía tanta limitación, yo decía, no, mejor no, esto no es para mí, esto no es para mí, ¿no? Y como amigos. Pero de pronto caí con un dueño de un club grande aquí en Toronto que me lo presentó un gran amigo que es dueño de una liga que está afiliada a Ontario Soccer. Y ellos me dieron la oportunidad bueno, me escucharon porque primero que nada me conocieron porque yo les marqué para inscribir a mi equipo en su liga. Y el de la liga lo primero que dijo, bueno, necesito ir a ver a los niños. Es parte de lo que él hace, es un tipo muy inteligente, ¿no? Entonces fue a ver mi entrenamiento y ahí aproveché porque dije, antes de decirle de qué trata mi metodología, que la vea. Entonces, yo le dije, llega al entrenamiento, empiezo a tal hora, llega por favor a tiempo para que veas todo y que no sé qué. Y bien interesado el tipo fue y se chutó toda mi hora y media de entrenamiento y ya después me dice, ¿tú el tiempo haces esto? Le digo, sí, y ya le expliqué por qué. O sea, primero vio la práctica y después se la sustenté, ¿no? Y le dije, bueno, ahora esto no es una locura. Está basado en la ciencia, no hay mucho soporte en esto, temas neurológicos, psicológicos, sociológicos, en fin, el desarrollo integral del niño, todo eso se lo expliqué. Quedó convencido completamente porque se dio cuenta que hay un soporte científico atrás, que hay expertos en esta metodología, pero la vio y dijo, oye, pero esto no, todo eso que me hablas de ciencia, a la hora de que estás en el campo con los niños, no aparece, ¿no? Pero es lo padre, en la libertad explota todo eso. Eso es bien bonito y se desarrolla el talento, la creatividad, de hecho la salud mental, que también aquí di clases en una clínica de salud mental, por lo mismo, porque el programa es muy avanzado, es sencillo totalmente, la sencillez máxima, ¿no? Lo decía Leonardo da Vinci, ¿no? La máxima sofisticación siempre va a ser la sencillez. Entonces, sencillo como tal, pero súper efectivo, pero bien soportado científicamente, no son inventos. Bueno, pues este cuate me presentó después a un colombiano que tiene un club y de pronto los dos ya querían trabajar conmigo y con los dos estoy trabajando. Ya se abrió una academia con la que estoy vinculado y están trabajando con nuestra metodología a través del colombiano en su club y vamos a poner una academia con el dueño de la liga también, que va a trabajar con nuestra metodología. Entonces, está teniendo un impacto muy rápido porque tengo 3 años acá y tengo un año trabajando con esa metodología. Claro, y lo más importante, todo esto que te he estado preguntando nos va a llevar a este punto. Entonces, tienes tu primer equipo y estos chicos que han estado trabajando contigo, son poquitos, no son muchos, los metes a la liga. Su primera experiencia deportiva y competitiva. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa cuando inicias el torneo? ¿Cómo, cómo ves a tus chicos? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué está pasando en sus cabezas? ¿Y qué pasa por tu cabeza? Fíjate esto, qué padre porque hasta me emociona contarlo. Eh, yo me aventé entrenando con este grupo de niños que eran alrededor de 20 y después el grupo creció como a 30, 35 y sigue creciendo. Te estoy hablando de esta categoría de sub 13, ¿no? Que son como de niños de 13, 12 y 11 años. Y por ahí uno que otro de 10. Entonces, yo empecé a entrenar con ellos y de pronto yo mismo decía, ay Dios mío, algunos con un talento bárbaro
y otros muy limitados, ¿no? Y a veces esos limitados creían que eran muy buenos. O sea, me topé con, o sea, con muchísimas dificultades con los niños, pero estábamos conociéndonos apenas. Fue muy complicado, ¿no? De pronto los niños empezaron a entenderme, a entender lo que yo les decía, porque yo les decía, no, se quejaban de todo, niños que quieren ganar en todo momento y no les gusta perder, y todo el tiempo se estaban quejando, se quejaban si yo marcaba un foul o o un saque de banda, reclamaban todo el tiempo que si hacíamos esto, que si hacíamos aquello. Entonces yo les empecé a decir, a ver, no reclamen, no reclamen, aprendan a ser, sean agradecidos, disfruten la vida. Y de pronto me fueron sacando de mis casillas y al rato yo también me habían contagiado ellos a mí, en lugar de yo estarlos contagiando, ya andaba yo reclamando. Pero bueno, al final, obviamente, uno no es perfecto, pues. Entonces tomé las riendas otra vez del equipo. Los niños empezaron a confiar en mí a través de diferentes situaciones que se fueron viviendo porque había días de entrenamientos donde yo hacía diferentes dinámicas, ¿no? Por ejemplo, retas. Y en esas retas yo siempre estaba jugando. Entonces yo participaba con estos niños. Te digo, entonces sobre la marcha yo veía jugarlos, yo los veía jugar a todos, porque no separo a los buenos, a los más hábiles de los menos hábiles, ¿no? Porque todos viven un proceso. Entonces yo sabía que los niños no estaban listos para jugar, para entrar en un torneo, y todos me pedían, no, es que ya quiero, y yo sabía que no estaban listos, pero dije, bueno, yo ya sé lo que es esto. O sea, ya sé lo que es la competencia. Yo ya lo sabía, sabía lo que iba a pasar al principio, pero no imaginaba lo que iba a suceder al final. Bueno, entonces cuando decidí meterlos a competencia, me dieron partidos amistosos, pues perdimos 12-0 el primer partido, yo no podía creerlo. Y pues yo siempre con buen ánimo, ¿no? Yo por dentro estaba de que no me la podía creer, decía, no, no puede ser tantos goles, pero no se los demostraba a los niños, ¿no? Yo, no se preocupen, es parte de, ustedes tienen que echarle ganas, pero por dentro yo decía, Dios mío, tengo, tengo una labor bien complicada porque no veía por dónde podían ellos, al corto plazo, superar tantas limitaciones, ¿no? Porque los niños, los equipos de acá están son bien competitivos, súper competitivos. Bueno, segundo partido perdimos, tercer partido perdimos, bueno, todos los partidos amistosos los perdimos y por goleadas. Entonces, en ese lapso, algunos de los chicos, obviamente, desertaron y de 20, 30 que tenía, se fueron como 3, 4, 5 por ahí. Y yo seguí en lo mismo, yo dije, bueno, ya me metí a esto, ni modo, ya les dije que estábamos en torneo, nos aceptaron en la liga, entramos a competencia y en competencia lo mismo, los primeros 3, 4 partidos, los dos primeros así perdimos horrible, luego ya el tercero ya mejoramos y anotamos nuestro primer gol, después en el otro ya fue más batalloso el juego, ¿no? O sea, dimos más lucha. Y después del quinto, el sexto, ya la mejoría era bien grande. Y después, de pronto dejamos de perder, ya no perdíamos. Empezamos a ganar y a ganar y a ganar. Yo daba por perdida esta experiencia, este primer torneo. Eran muchos equipos. Y nos dio tiempo, nos alcanzó para calificar. Calificamos a los cuartos de final. En los cuartos de final ganamos. Un partido bien cerrado, bien competitivo si eran cuartos, después semifinales, también la ganamos y nos enfrentamos en la final a un equipo durísimo que es el equipo de Boca Juniors, un equipo muy duro que siempre tienen porra y obviamente esa porra influye muchísimo porque no paran de gritar. Pues les ganamos la final, fuimos perdiendo el partido, todo el juego lo fuimos perdiendo. Y en los últimos, faltando 2 minutos para el partido, para que terminara el partido, íbamos perdiendo por 2 goles. Pues en menos de un minuto metimos 3 goles y les anotamos el último gol faltando 10 segundos para que acabara el juego. Entonces fue un sueño, literal, fue un sueño haber ganado con estos niños esta final, mi primer campeonato en Toronto y lo ganamos, quedamos campeones. Después de haber iniciado muy complicado, ¿no? Porque poco tiempo para entrenar,
niños que están ya entrando a la adolescencia, que son rebeldes, que son difíciles de tratar, pero el estar aplicando todo el tiempo la línea metodológica, el estar haciéndolos creer en ellos mismos, el darles la confianza y trabajar, como dices, ¿no? En libertad, que sean creativos y tomarlos a todos en consideración, no dejar a nadie afuera, no hacer lo que hacen todos, ¿no? Que hacen sus equipos tomando en consideración los mejores elementos, sacando a la banca a los más malitos y nunca dejándolos participar. Tú trabajas con todos, los rotas a todos crecen como equipo y estos son los resultados, ¿no? En tu primer torneo, iniciando perdiendo todos los partidos y acabas ganando el torneo. Sí, definitivamente fue hasta los papás. Fíjate que terminó el juego, faltando los 10 segundos, quedaban como 4 segundos cuando tenía que mover la pelota a Boca, pero se metieron los papás de mi equipo se metieron a festejar, pues no, ellos mismos no lo podían creer, o sea, fue una cosa mágica, realmente sí fue mágica, y tiene, o sea, y sí, el tema es ese, la metodología, que es muy fácil, la libertad, mínimo de orden y un máximo de libertad, porque sin orden también las cosas no funcionan. Y eso pasó hace 2 semanas, ¿no? De Sí, este domingo de ayer, hace 2 semanas. sí, Entonces, es reciente, ¿no? Todo esto. Entonces, eh, este, este programa, esto que estamos hablando, eh, Israel, pues lo estoy cuestionando respecto de todo esto, ¿no? De cuál es el proceso que vivió desde que inició ese viaje de querer formar su propia escuela como entrenador primero, después ya como cofundador de su escuela, sus inicios realmente complicados y en su primer torneo lo gana a un club que ha ganado todo, que es el Boca Juniors allá, club respetado, un club ya de tiempo, de años, y tú en tu primer torneo le ganas en los últimos 2 minutos. sí, increíble, la verdad es, en estos momentos lo más padre, fíjate, más allá que que el trofeo, eh, hay un niño que juega conmigo, es delantero, se llama Odalu, es nigeriano. Y este niño era de los más quejosos, se quejaba todo el tiempo, estaba reclamándole a sus compañeros, solo a los buenos no les reclama, a los que no se equivocan no les reclama, ¿no? A los que sabe, porque él detecta, él, muy talentoso, él detecta quién es muy capaz ahorita con la pelota, ¿no? Y a ellos nunca les reclamaba nada, pero a los demás no les perdonaba nada, pero gritos horribles, aunque estuvieran más chiquitos. Y eso no me gustaba, y yo hablé con él, y de pronto trataba de hacerlo entender por las buenas, y no, bien duro el chiquitín. Y de pronto dije, bueno, pues si no es por las buenas, también tiene que saber que hay límites, no puede rebasar la autoridad, y yo soy la autoridad, porque de pronto también me quería brincar. Y le dejaba muy en claro, le digo, no sabes qué, pues te me sientas por allá. Le digo, te me sientas, porque con esas actitudes no puedes jugar. Bueno, el niño iba y se sentaba y luego le decía, ven, ya terminó el entrenamiento, despídete, porque no se iba, se quería ir así, como si ya, no, ya terminó el entrenamiento, adiós, no, 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 ven para acá, le digo, tienes que despedirte. Le digo, porque si no y no quería, le digo, si no vienes y te despides y me das las gracias por el entrenamiento, no vuelves a entrenar. Uy, como que se veía que el león quería gritar y no lo dejaba él, se lo controlaba. Eso está padre, ¿no? Es controlar el temperamento. Y llegaba y me daba las gracias y se iba todo enojado. Ese chiquitín, cuando empezó a ver que empezamos a ganar, empezó a darse cuenta de la capacidad de los niños a los que él les gritaba, porque fíjate el poder de la palabra, yo se los dije, ¿no? La palabra es el reflejo sonoro del pensamiento. Si tú estás pensando algo de alguien, esa persona lo siente, lo intuye, pero si tú se lo dices, tiene un impacto mayor.
tiene un impacto muy grande. Si le reclamas, no le estás ayudando, no le estás sumando. Pero si tú a alguien que se equivoca le dices, dale, dale, no pasa nada, lo estás impulsando a que sea mejor. Él se dio cuenta de esto, o sea, se dio cuenta de ese poder y cambió su actitud. Eso es lo bonito y lo padre, estar abiertos al cambio. Y cambió, y siendo un niño, que siento que es más fácil cuando eres niño y lo descubres, le hizo sentido. O sea, no fue, ¿qué es lo que me gustó? Cambió no por lo que yo le decía, sino porque lo vio, lo experimentó, lo vivió, se dio cuenta del poder que tiene las palabras, las malas palabras y las buenas palabras. Y cambió totalmente. Ya no reclama, ya todo el tiempo está luchando. Le digo, no, cuando tú reclamas estás pidiendo ayuda. ¿Necesitas ayuda? Dice, no. Le digo, entonces, ¿se equivoca alguien? Tú sigue, sigue compitiendo. ¿Te equivocas tú? Háblate bonito tú también. Porque también las palabras tienen impacto sobre los demás, pero principalmente sobre nosotros, ¿no? Aunque no las digamos. Las palabras tienen poder, dicen. Entonces, Totalmente. todo esto cuenta, ¿no? Entonces, uno como entrenador, pues tiene que saber utilizar bien ese vocabulario, tener esa buena comunicación con tu gente. Hay comunicación no verbal también, ¿no? Que uno debe de saber interpretar. Entonces, no se dicen palabras, pero las actitudes, los gestos, las gesticulaciones, todo eso cuenta y te estás comunicando con los demás, ¿no? Entonces, lo tienes que aprender a saber controlar, uno primero como instructor, como facilitador, docente, entrenador, y el otro, pues, hacérselo notar y hacer ver a los chicos, ¿no? Claro, y fíjate, estuvo espectacular porque él anotó el gol en el último segundo, este niño. Y todos lucharon así, unos guerreros. Yo no me imaginé que íbamos a ganar este partido porque lo íbamos perdiendo todo el partido. Y de pronto él es delantero y él quería bajar y yo le dije, quédate arriba, confía en mí, no bajes. Le digo, ya estamos perdiendo 2-0. Le digo, si nos anotan otro gol, pues ya da lo mismo. Le digo, pero a ti te necesito arriba. Y me decía, pero es que me voy a quedar como de cazagoles y quiero. Le digo, no, quédate arriba. Y me hizo caso, se quedó arriba. Y uno de los medios que tengo, que es un pulmón, pum, 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 no para de correr. Luchó, luchó, luchó. No sé cómo se metió entre dos, tres de Boca. La pelota le rebotó y le quedó a Odalu, al delantero. Le pegó desde fuera del área, sí te digo, faltando segundos y la metió. Y el niño se tira al pasto porque tampoco él se lo podía creer. Ese es mi mayor trofeo, fíjate, el ver el cambio de este niño y que él mismo empezó a creer en él, porque él era de los que me decía, en la final me lo dijo, oye, ¿y si perdemos? Fíjate el cambio que tuvo, de que no me saludaba y de que era como muy duro, de pronto estaba buscando mucho mi aprobación. Me decía, ¿y si perdemos te vas a enojar con nosotros? Le digo, oye, porque decía, y es que los de Boca son muy buenos. Le digo, tú sigues sin darte cuenta de algo. Le digo, los de Boca son muy buenos. Le digo, pero vamos a jugar contra ellos porque nosotros somos igual de buenos. Estamos jugando la final. Date cuenta de eso. O sea, ellos no son mejores que tú. Tú estás al mismo nivel de ellos. Y, él, te digo, él terminó anotando el gol y me dijo, si perdemos te vas a decepcionar de nosotros. Le dije, por supuesto que no. Le digo, yo ahorita ya estoy bien orgulloso de ti, de lo que hiciste. No, pues el niño se infló, quedó súper contento. No se lo dije con la intención de motivarlo. Se lo dije y yo creo que él lo sintió. Fue totalmente sincero. Ese niño es mi mayor trofeo, fíjate. Sí, cómo no. Y más cuando tú los ves evolucionando, ¿no? O sea, que ese es el seguimiento que uno les da, ¿no? Vas viendo cómo van creciendo, cómo van madurando, cómo van agarrando confianza y ahí están los resultados. Y es lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que la mayoría de los entrenadores lo que buscan es cómo asegurarse el triunfo a ellos, el beneficio para ellos, Sí, ¿no? sí, Entonces, voy a poner la alineación que a mí me beneficie, ¿sí? Porque el resultado me va a traer beneficios a mí. Y aquí no, aquí era experimentar, hacer lo que se debe de hacer
y lo que tú dices, nunca esperamos, uno, llegar a la final, ¿no? Y dos, ganarla, ¿no? Ganarla un equipo sólido, consolidado de ya tiempo trabajando juntos y tú en tu primera experiencia, a través de hacer lo que se debe de hacer. El triunfo lo tuvieron ellos, ¿no? Y por consecuencia, tú, o sea, es la forma de ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Decir, yo lo gané o lo ganaron ellos, pero en automático yo me beneficié. Claro. No pensar en mí, sino pensar en ellos, en su bienestar, en su beneficio, en su crecimiento, y en automático yo estoy beneficiado de ello. Sí, exactamente, ese debería ser el enfoque, ¿no? Y luego está muy enredado. El entrenador lo ve al revés. El título lo quiere, lo desea Él, más el entrenador que el niño, ¿no? claro. Y eso pasa no nada más en el fútbol, ¿eh? En las escuelas, en los colegios. Te digo, tengo 30 y tantos años de directivo, y cuando uno empieza, pues es que yo, y el yo, y el yo, ¿no? Pero ya cuando vas creciendo y le agarras la onda a las cosas, dices, bueno, pues yo soy un facilitador, ¿no? Claro, Mi éxito está asegurado a través del maestro, ¿no? De que haga bien las cosas. Y si el maestro hace bien las cosas, el alumno se va a enganchar y va a aprender. Y entonces el alumno, a través de ese aprendizaje, va a demostrar las cosas. Y entonces es una carrera, una secuencia de éxitos, ¿no? El primero es el alumno que demostró que hubo aprendizajes. Si hubo aprendizajes, entonces tuvo un buen maestro. Y si el maestro tuvo éxito, pues, ¿quién hizo todo esto? claro. El que Pero estaba dirigiendo. Entonces, ese es el enfoque diferencial, ¿no? El decir, yo soy el que quiero tener el éxito, o que realmente deseas que todos tengan éxito. claro, pero fíjate, por ejemplo, ahorita una pregunta, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo lo resuelves? Porque es un problema complicado, o sea, yo tengo la fortuna de que, pues es mi escuela y si yo o quien sea lo ve como una locura, porque también aquí empezó a sonar, fíjate, estuvo muy curioso, empezaron a hablar muchos entrenadores y andaban diciendo que por ahí había un mexicanito, así, así tal cual, es lo que se estuvo sonando, que se ponía a jugar con los niños, ¿no? Entonces, para mí, esto es padrísimo, nadie me puede decir nada porque es mi escuela, ¿no? O sea, si acaso los papás, mi mayor problema siempre ha sido con los papás, el hacerles ver que a través de la libertad del juego es la mejor forma para aprender a jugar fútbol, si no, no sé, no hay otra, ¿no? Entonces, ahorita ya yo antes sabía cómo defenderme y explicarlo, ahora lo tengo mucho más, tengo más herramientas a la mano para convencer al papá, no para imponerle nada, para explicarle y tratar de convencerlo y si está de acuerdo que se quede, si no, no pasa nada. Porque no cambio mi metodología porque está aprobada, la tengo, o sea, me ha funcionado tantos para qué arreglar lo que está funcionando, ¿no? O sea, está funcionando, no tengo que modificar nada. Pero te digo, yo soy el dueño. O sea, sé lo difícil que es. A mí me costó 5 o 6, bueno, contando los partidos de práctica, yo creo que más de 10 partidos de derrotas bien dolorosas, donde yo demostraba ahí a los niños siempre hablándoles con buenas palabras y entusiasmo y dándoles pues esperanza, ¿no? De que todo iba a salir bien, que yo conocía el proceso. Pero a mí me golpeaba, cada derrota me dolía muchísimo. Era una reflexión muy grande cada noche. Claro, porque al final tú eres el responsable. Esa misma responsabilidad que asumes en las pérdidas es la misma responsabilidad que asumes en los triunfos. Entonces, para poder crecer, para poder aprender, primero necesitas tener errores. Digo, para Claro. la gente que nos está escuchando, eh, antes de iniciar la plática, estábamos hablando precisamente de un video que compartí con Israel,
que le gustó mucho y de eso hablaba precisamente, ¿no? De cómo la gente más talentosa, la más afamada, la que todos los niños y todos nosotros reconocemos como gente talentosa, era la que más cometía errores. ¿Por qué? Pues porque intentaba, porque siempre lo intentó y no se detuvo ya la regué, ya no lo voy a volver a hacer, sino lo voy a intentar, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Entonces, en esa forma, en ese esquema de trabajo, pues a veces son más las fallas que los aciertos, ¿no? Pero esos aciertos vienen a colación con lo que acabas de decir de este chiquillo. Claro, Él metió el gol del Ghana, sí, faltando segundos. sí, Entonces, puede haber muchas fallas en esa persona, pero si no hay quien lo esté motivando, si no hay la persona que lo esté exigiendo, porque también hay que hacerlo a veces, si no existe esa persona que crea en él y que se lo diga de manera directa, y en la manera en la que se tiene que actuar interviene, ese chico no va a crecer, ¿no? Entonces, ahí está una persona preocupada por el crecimiento, el bienestar socioemocional de su alumno y que además se vuelve el motivador principal. Entonces, ese chico, al tener ese cambio de actitud y ese cambio de conducta y al creer en su entrenador, en la persona que lo ha estado entrenando todo el tiempo y respetarlo, esto no hubiera pasado. Y claro, entonces están los resultados. Están claro, los resultados. ¿Quién gana? Todos. sí, todos, Ganaron, ganaron los papás por haber confiado, porque también había papás que no confiaban, ¿no? claro, Yo recuerdo que alguna vez me platicaste que el papá decía, oye, pues esto es un relajo, ¿no? O sí. sea, ¿qué entrenamiento es este? No, no se ve que haya orden, ¿no? Claro, de hecho, literal fue lo que me dijo. Fíjate, cuando él llegó, porque su hijo es fantástico jugando, es un fuera de serie, súper habilidoso, pero de verdad tremendamente habilidoso. Y cuando yo lo vi al niño dije, wow, porque yo juego con ellos y a mí me hacía unos amagues y yo decía, wow, me gustaba verlo, ¿no? Entonces, te digo, empezaron los primeros partidos y de pronto al tercer partido me dice yo cuando el papá llegó le dije, oye, necesito hablar contigo porque siempre antes de que un niño se integre, pues me gusta explicarle el modelo al papá, o sea, quiero hablar contigo, dame unos minutos, pues jamás me los dio. Se lo pedí dos o tres veces y nunca me los dio, nunca me dio esa oportunidad de platicar con él. Y después del tercer partido sí me manda un mensaje y me dice, oye, necesito hablar contigo porque es un relajo, los niños no saben ni lo que tienen que hacer, no están haciendo nada, no están aprendiendo nada. Entonces, pues yo me molesté, obviamente, porque llevo casi 3 semanas o no sé cuánto pidiéndole que me diera unos 10 minutos para explicarle el proceso, el modelo, porque ya lo he vivido, ya sé lo que va a pasar. Y no me hizo caso, entonces, pues yo le dije, oye, pues necesito que me des tiempo para explicarte, ¿no? Bueno, el señor se molestó, dejó de ir, la mamá lo siguió llevando al niño y quedamos campeones. O sea, ese niño fue responsable porque también anotó gol en la final. Fue parte fundamental y el niño feliz conmigo, pero feliz, encantado y la mamá súper feliz. A mí me decía, Isra, yo lo traigo, el papá ya no quiere. Me dice, pero él quiere venir. Se llama, bueno, voy a omitir su nombre, pero me dice, el niño quiere venir. Y por eso sigue viniendo. Y yo, perfecto. Le digo, pues el niño estaba contento, pero el papá no. Es a lo que voy, fíjate. Se tiene que dar un trabajo en equipo para que una metodología como esta funcione. Y a veces el tiempo, más bien, no a veces, el tiempo sienta las bases. Se necesita tiempo para que un proyecto llegue a su punto. ¿Cuánto tiempo? No se sabe porque cada uno es diferente. Hay niños que van más rápido que otros, ¿no? Son procesos diferentes, pero ¿qué pasa? Te digo, yo te hablo, yo soy un dueño de mi escuela y si yo me pongo en el papel de empleado,
yo creo que al tercer o cuarto partido ya alguien me hubiera dicho, oye, ya tienes que ganar, ¿eh? O sea, y a lo mejor ya tengo que modificar mi modelo para no perder, ¿no? O sea, sacrificar el desarrollo de los niños, que yo sé que con el tiempo se va a dar, por, por cuidar mi trabajo. Ahora, esa es una. Y está la otra, de que el papá, que cuando el papá no confía, y el papá obviamente ve que su hijo ya perdió cuatro, cinco, seis o siete partidos, pues sí te va a decir, oye, pues de qué trata, ¿no? Si solo veo que estás jugando contigo, con ellos, pues ponles a hacer otra cosa. Los niños necesitan, es lógico, o sea, se entiende. Pero Es que los también, papás quieren ¿eh? ver conos, ¿no? Quieren ver conos y que todo el mundo esté pateando la pelota igualito y que todo el mundo haga lo mismo que hacen todas las escuelas y que hagan velocidad, que tengan control del balón, cabeza levantada y todo eso, Claro. pero, pero no ves diversión. Claro, pero sí, sí, totalmente. No es diversión, pero sí se entiende porque imagínate que este proceso te pide siete, ocho partidos de derrotas brutales. Pues el papá va a decir, oye, mi hijo está creciendo como un Perdedor. perdedor, ¿no? Ahí viene la otra parte, que es bien importante, el entrenador y el niño. Hacerle entender al niño que no se preocupe, que que las cosas, esto es bien difícil, no es algo fácil. Hacer que el niño crea que esas derrotas van a cambiar en el futuro, ¿no? Claro, no, y te digo, esto de estar dirigiendo es una escuela, al fin y al cabo es una escuela y es a lo que yo me dedico en mi experiencia personal. Entonces, en mi experiencia personal es que no puedes llegar y quieres cambiar todo en un segundo y que todo el mundo haga lo que tú tienes y quieres porque te van a mandar a volar. Entonces, tienes que ver como tú te estás incorporando, ¿no? Tú te estás incorporando al igual que ellos, ¿no? En tu caso. ¿Por qué? Porque nadie se conoce. Sí, Tú no conoces a ninguno de los niños, ellos no se conocen entre ellos, entonces, de alguna manera, debe de haber un proceso de conocimiento, ¿no? De respeto, de valoración, de saber quién es quién y si saben o no saben, ¿no? Entonces, a ti ellos te evalúan, tú los evalúas, y entonces hasta que llegue el momento en que digan, bueno, pues ya nos identificamos, ya vimos quiénes somos y de lo que somos capaces, ¿no? Entonces, ese proceso va a dar en todas las escuelas. Aunque seas tú o no el dueño, en ese momento no eras el dueño, tú eres el entrenador. Independientemente, y era tu único grupo, no tenías más grupos. claro, Entonces, tú como entrenador tienes que pasar por ese proceso de reconocimiento, de identificación, de valoración, de aceptación, de respeto, y no sabes si las cosas están funcionando o no hasta que otro te evalúa a ti, ¿no? claro. Entonces, es lo que yo le digo a los papás. Luego decían, es que esta escuela no es de calidad. Bueno, ¿y usted cómo lo determina? O sea, ¿cómo sabe usted si es de calidad o no es de calidad? Ni yo lo puedo hacer. Le digo, la única forma de que alguien demuestre que esto es una escuela de calidad o no es un externo, aquel que recibe a nuestros alumnos y aquel que los compara con otros, ¿no? Claro, Y entonces, hasta que no egresas a tus chicos, no sabes cuando otros los reciben y los reciben de diferentes escuelas, de diferentes medios, ellos son los que dicen, estos cuates son sobresalientes, estos cuates sí los trabajaron bien, ¿eh? Estos chicos sí los atendieron bien. Y entonces ahí es donde viene, esta escuela es de calidad, ¿no? En el caso del fútbol, ¿quién va a determinar si es una escuela de calidad o no? Pues los resultados. claro, Entonces, los resultados al final, no los resultados al principio, ¿no? Los resultados al final es aprobó, no aprobó. Esta escuela aprobó y es de calidad o no aprobó y no es de calidad. Entonces, ¿qué pasó? Pues que al final, ¿quién te evaluó? claro. Te evaluó, entraste a un torneo, un externo
te dijo pasaste a la siguiente ronda y otro externo te dice pasaste a la siguiente ronda y otro externo te dice ganaste. Entonces, ¿quién determinó si era una escuela de calidad o no? ¿El papá? Pues, por supuesto que no. No, Aunque no haya querido ir, aunque haya querido castigar a quien él creyó que iba a castigar con su desprecio, pues, al final él no tenía ni la razón, ni siquiera tenía el, no el poder, pero no tenía las herramientas para determinar si tu escuela era o no de calidad, si en tu escuela había o no orden, si en tu escuela había o no aprendizajes. Al final fue un externo que fue el que propuso el torneo y los resultados, quienes determinaron si tu escuela y tu sistema era bueno o no. Y ahí está. claro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero te digo, es complicado, ¿no? O sea, es algo difícil de resolver al final de cuentas. Es un tema. Es ¿Mandé? un proceso. Exacto. Entonces, todo proceso pues tiene diferentes procedimientos, ¿no? Entonces, para llegar de A a B, pues tuve que pasar por estos procedimientos, ¿no? Y luego Claro, de B a C, pues tengo que pasar por otros procedimientos. Y esos procedimientos me van a decir si voy bien y si no, en la parte administrativa, si lo hice bien, pasa a este otro punto. Si lo hice mal, me regreso al punto anterior para corregir. Entonces, como todo proceso, tiene sus propios pasos, que son los procedimientos, y entonces ahí me va marcando si voy bien, corrijo, digo, si voy bien, paso, si voy mal, corrijo, si voy bien, paso, si voy mal, corrijo. Y ya que acabé el proceso, me paso al siguiente proceso, ¿no? Entonces voy de A a B, de B a C. Entonces no me puedo saltar de A hasta E, porque entonces me perdí muchos procesos y entonces va a estar mal. Y entonces dentro de todo esto, ya para aterrizarlo, el perder es parte, es claro, no hice bien el procedimiento, tengo que regresarme y corregir. No puedo seguir avanzando sabiendo que no estoy haciendo o que los resultados no se están dando bien. Entonces vuelvo a hacer el procedimiento y me vuelve a pasar que pierdo, tengo que regresar y tengo que seguir trabajando hasta que lo pase y entonces me paso al siguiente punto, ¿no? claro. Son pasos secuenciados que no se pueden ir evitando, que no se pueden ir saltando, y que cuando uno los va cumpliendo y los va cumpliendo bien de manera ordenada, organizada, y que le da cumplimiento formal a todo eso, vas a avanzar y ahí está el resultado, ¿no? Sí, fíjate que esto que pasó acá es a mí me marcó muy padre porque me mostró cosas que yo no veía todavía como tal, ¿no? O sea, entre ellas, de qué te quiero hablar? Pues que yo mismo dudé de que podíamos ganar este torneo. O sea, fue contradictorio. Yo mismo dudé de que podíamos ganar. O sea, honestamente, desde cuando empezó el torneo y que empezamos perdiendo tan feo, yo dije, Dios de mi vida, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? No estaban listos, ¿no? Dudé. Fíjate, tuve dudas por lo que estaba apareciendo, pero quizá esas mismas dudas y el estar poniendo atención en lo que estaba sucediendo me hizo tomar cartas en el asunto, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hice? Me puse, más que meterme en temas técnicos y tácticos, porque ellos sabían jugar al fútbol. Lo único que les faltaba era competencia y orden. Orden, pero orden no en la cancha. Nada, nada. Tú ves mis equipos y no ves orden. Yo soy muy simple, muy sencillo, ¿no? Defensas, delanteros y hagan lo que saben. Diviértanse, ¿no? Si encaren y encaren y encaren. Pero orden en qué sentido, orden en su cabeza. Empecé con cosas bien simples. Me acuerdo de esta plática que les dije, a ver, yo necesito que ustedes reconozcan una cosa. Cuando ustedes se van a comer algo, porque iban a comer algo al campo, agarraban su envoltura, se lo comían y lo tiraban a donde cayera. Entonces yo los dejaba, yo veía y decía, bueno, a ver,
si cuando acaba el entrenamiento van y lo recogen, ¿no? Pues ya terminaba y no, nada. Entonces yo lo dejé porque te digo, es parte de lo que yo hago, la libertad total, dar la oportunidad de ver si ellos mismos reconocen que algo hicieron mal. Entonces yo iba y recogía todo eso, esperando que alguno de ellos viera que yo estaba haciendo algo que no me correspondía, ¿no? Entonces, pues no, no pasó, no pasó. Y de pronto, no pasó nunca. O sea, dos, tres, cuatro entrenamientos. Entonces de pronto dije, no, pues ya es el momento. Y me lo aguanté porque dije, puede ser que sea uno, ¿no? Uno el que aparezca y se dé cuenta, pero no. Entonces ya les dije, oye, ¿sabes qué pasa? Le digo, el orden es bien importante. ¿Cómo me doy cuenta que no hay orden en sus cabecitas? Le digo, porque ustedes no están siendo conscientes y ahí entran los celulares, ¿no? Los celulares les están matando la parte que los ayuda a ser conscientes. El lóbulo frontal, la parte encargada de la toma de decisiones, que está adormecido por los celulares. Les digo, ¿y por qué me doy cuenta que ustedes están adormecidos? Le digo, por una cosa muy simple, que si ustedes no la corrigen, no van a ser conscientes de las cosas que están viviendo, inclusive aquí adentro a la hora de jugar. ¿De qué estoy hablando? De que cuando comen tiran los papeles, tiran su papelito en la basura. Le digo, ¿de verdad no se dan cuenta que la basura no va ahí? Algo en su cabeza no les dice que algo dentro de ustedes no les dice que está mal tirar la basura en el piso. Hay un bote de basura que no está nada lejos, solo tienen que pararse, dar cuatro o cinco pasos e ir y tirar el bote para allá. Ahí empezó esto, fíjate, porque de pronto ya mis bancas quedaban muy limpias. O sea, bastó que se los dijera una vez para que todo ese cochinero que dejaban de pronto desapareciera. Ya no había necesidad de que yo levantara la basura. O sea, ya lo hacían ellos. Y no es de que dejaran de comer, seguían comiendo, pero iban y tiraban su basura. A eso me refiero, a ese orden. Empecé a poner en orden en sus cabecitas, fíjate. Sí, y es que ahorita los papás, los papás influyen mucho porque eso es educación de casa. Claro, Entonces, si el papá no corrige, si el papá no educa, ¿quién lo va a hacer? Entonces, muchas de esas cargas se las dejan a los maestros. Ahora, tú no eres su maestro titular de escuela. Pues quiere decir que un maestro titular de escuela tampoco está poniendo atención. claro, sí, Estos tienen. Bueno, en primaria, bueno, pues pueden tener hasta cuatro, ¿no? Dependiendo del tipo de escuela. Tienen su titular y luego tendrán un maestro de inglés o de idiomas, tendrán un maestro de computación, tendrán un maestro de deportes. Ponle cuatro. En secundaria, pues tienen uno por asignatura, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente ha dejado de poner atención en eso? sí, Porque un maestro externo es el que se da cuenta y el que pone orden. Entonces, imagínate si todos desde casa, empezando desde casa, y todos esos maestros haciendo el trabajo que se debe de hacer. El chico, tú tendrías más tiempo de estarte concentrando en otras cosas, ¿no? Pero ahora el éxito radica en que tú estás viendo su crecimiento totalmente este, de la parte socioemocional del chico, la educación que viene de casa, su conducta, cómo la transmite en el campo, y entonces no es dejar pasar, ¿no? Sino poner atención en esos detalles. Y entonces está haciendo que el chico tenga un aprendizaje totalmente integral. claro. Fíjate, ahorita parte de lo que nosotros tenemos en nuestra metodología, o sea, lo que es nuestra, tuya, mía, del grupo que la conforma, es el prepararte en todos los aspectos, ¿no? O sea, si estamos buscando el desarrollo integral en los niños, primero tenemos que estar nosotros preparados de forma integral, porque también esa parte está muy descuidada en México, ¿no? A un entrenador en mi caso, ¿no? Cuando a mí, que me lo decía mi papá, que tenía que prepararme de forma integral, cuando yo estaba más joven, yo decía, no, 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 espérame, yo quiero ser futbolista y quiero
ayudar a los niños a que aprendan a jugar fútbol, no quiero otras cosas, ¿no? Tuvo que pasar tiempo para que yo comprendiera lo equivocado que estaba. Y había escuchado yo anteriormente un mensaje que ahora reafirma más nuestra metodología, ¿no? Que la dio un tipo que yo admiro, para mí el mejor entrenador de todos los tiempos, por la forma que tenía de hablar, un filósofo del fútbol, Menotti, que decía a lo único, a lo que un futbolista se rinde al entrenador es ante el conocimiento. Eso, me pareció fantástico. Ese tipo tenía una forma de transmitir lo que estaba pensando de una forma bien clara. Entonces, por qué comento esto? Porque cuando tú te preparas más en todos los aspectos, tienes más herramientas en tu cabeza, le estás dando te estás dando a ti mismo más herramientas para hacer entender a los niños, para que comprendan de lo que les estás hablando, que creo que fue algo que me pasó, porque ahorita dijiste algo que me puso a pensar sobre la marcha. Primero en casa, los papás, después los maestros. Totalmente cierto lo que dijiste y no lo había yo pensado. O sea, ¿por qué niños de 12 años o 13 años tuvieron que llegar conmigo para que alguien les hiciera ver que tenían un problema? O sea, seguramente alguien ya los había visto que tiraban la basura. Y a lo mejor se los dijeron, porque yo estoy seguro, por la capacidad que tienen los maestros acá que he visto, estoy seguro que los maestros les han de haber dicho, oye, tira la basura, pero luego no nada más basta con darle la orden. O sea, no basta con decirle, oye, la basura va en su lugar, ve y tírala. No, hacerles entender y hacerles comprender que, o sea, que aprendan a usar esto y que los hagas razonar y que les metas la duda de decir, a ver, si tirando la basura puedo mejorar como futbolista, ¿será? ¿Por qué me lo habrá dicho este? O sea, Hay, un- por su... hay un ¿Eh? hay un dicho, perdón que te interrumpa, hay un dicho mexicano que dice que a una instrucción dada, no supervisada, se lo lleva la tiznada. Claro, Entonces, sí. Entonces, es eso. O sea, mucha gente seguramente sí se los dijo, pero nomás lo dijo. claro. Nunca supervisó que el chico hiciera lo que tenía que hacer. Entonces, falta de, es una comunicación unilateral, ¿no? Yo nada más me comuniqué, pero es una falta de comunicación, porque anteriormente nos decían el ciclo de la comunicación es este, un emisor y un receptor, ¿no? Y ahí se quedaba. Yo emito el mensaje y el otro lo recibe y ahí se acabó. Se dieron cuenta que no funcionaba, entonces decía, es un mensaje, el emisor lo da, el receptor lo recibe, pero luego lo regresa al emisor y entonces se suponía que ahí ya estaba. Pero no nada más es como el ping pong, ¿no? Es ver si el resultado realmente se dio. Yo te di Claro. una instrucción, tú me regresaste lo que tenías que hacer, pero al final no supe si lo hiciste bien o no lo hiciste mal, simplemente me lo dijiste. Claro, sí. ¿Qué debe de ahí? Pues falta ese punto que es la supervisión, de ver que al final esa acción o esa instrucción que tú diste la hayan ejecutado de manera correcta. Fíjate. Entonces, Sí. son esquemas de comunicación distintos, cada quien toma el que cree, piensa que está comunicando correctamente, pero esto que tú estás diciendo es, yo estuve atento a que se cumpliera esa instrucción. Fíjate, sí es cierto el tema de la supervisión, pero no solo de un día, porque no me di cuenta lo que hice. Ahorita que lo estás explicando, me doy cuenta, ¿no? Eso está bien interesante porque estoy siendo consciente. Estoy procesando ahorita información de un evento que hice en automático, de forma intuitiva, ¿no? O sea, pero ahorita soy consciente y digo, oh, lo supervisé, pero no solo en ese momento, sino le dejé una supervisión a futuro, porque les dije, ahora de aquí en adelante, cada que yo vea que uno de ustedes tira una basura en el piso, me voy a dar cuenta que están viviendo su vida en automático, están siendo inconscientes, porque ustedes estando conscientes no pueden tirar ya la basura porque ya saben que está mal. ¿Me entiendes? Ahora, ese mensaje yo creo que se les quedó grabado.
porque han de haber dicho, híjole, este me está supervisando, no solo hoy, sino en los días que vienen. Y se quedó la supervisión en la cabeza de ellos. Ve, este me va a estar observando. ¿Seré consciente o no seré consciente? Y se forzan a ser conscientes. O sea, yo creo que les viene en automático porque estamos hechos para automatismos. O sea, porque no podríamos vivir conscientes todo el tiempo. Entonces, ese mensaje que se les ha de haber quedado grabado, ¿no? Están comiendo algo y les ha de haber llegado el automatismo. Este me está viendo. No, no tengo que tirar esto. Y ahí caes en el ser consciente. Se lo come y se va. Te lo comento así tal cual. Las bancas empezaron a quedar limpias. Quedé sorprendido. Dije, oye, el mensaje les llegó. Entonces, eso es disciplina. Claro, Y es una disciplina sana, que no nada más le va a servir en el fútbol, lo estás disciplinando a que cualquier instrucción que le esté dando su entrenador se cumpla, porque va a traer un beneficio para todos, ¿no? claro, Empezando exactamente. por él. Entonces, pues eso es bueno. Oye, yo creo que le vamos a dejar ahí, Sí, porque ya está siendo muy largo el video. Y claro. bueno, pues me dio mucho gusto volver a retomar esto, que este tipo de programas. Te agradezco mucho el tiempo, el espacio y pues espero a la gente que se siga suscribiendo. Les vamos a estar dando tips, les vamos a estar dando mensajes, los invitamos a que nos hagan preguntas específicas, cosas en las que nosotros los podamos apoyar. Para eso es esto que estamos haciendo. Esperamos que el mensaje y los temas que nosotros tocamos aquí sean de beneficio para todos y cada uno de ustedes y que de alguna manera podemos contribuir a su crecimiento personal. Lo vamos a hacer con mucho gusto. Israel, pues muchas gracias, muy buenas noches y me despido de todos ustedes. Gracias, Héctor. Gracias a todos. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Bye.